Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico. En la pantalla de Telesur les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. En contexto económico latinoamericano hablamos de Cuba. En economía en contexto hablamos de Centroamérica, en Nicaragua. Y en economía 360 hablamos de la gigante china Huawei. Vamos a iniciar las informaciones económicas con América Latina en perspectiva. El recrudecimiento del ilegal bloqueo estadounidense hacia Cuba afecta el desempeño económico del sector privado en la isla. Así lo revela un reciente estudio de una consultora cubana que establece que esta nueva fase del boicot impuesto por la administración de Donald Trump afecta en gran medida a los emprendedores cubanos. Una encuesta realizada por la consultora Auge entre abril y julio del presente año a 126 emprendedores en Cuba reveló que el 80.1% de este sector sufre la política estadounidense de endurecimiento del bloqueo. Asimismo, el 60% de los empresarios constató una baja de su clientela, 53% reportó dificultades para importar productos y 40% debió posponer sus planes de expansión o renovación. En la actualidad, según la consultora cubana, el sector privado suma más de 1.4 millones de personas, lo que constituye el 32% de la población activa y una contribución de 12% al presupuesto nacional. La empresa encargada de ofrecer asesoramiento en mercadotecnia a varias empresas cubanas agrega que los cambios en la política estadounidense no solo han ocasionado una disminución en ingresos y números de clientes de los negocios privados, también han creado un entorno desfavorable y pesimista para el desarrollo y crecimiento de todo el sector. La asfixia a la economía de Cuba por parte de Washington incluye sanciones contra empresas extranjeras que operan en el país caribeño a través de la ley Helms-Burton, medidas unilaterales contra navieras que transporten petróleo desde Venezuela, restricciones sobre el envío de remesas a la isla, así como la restricción de viajeros estadounidenses que representan una buena parte de la clientela para el sector. Todas las acciones arbitrarias por parte del actual gobierno estadounidense no solo afectan al ejecutivo cubano, también impactan directamente a la población. Las autoridades hondureñas tratan de dar una solución a las problemáticas estructurales sobre el desempleo y vienen acumuladas desde hace más de 3 décadas. Y para ello, el Ministerio del Trabajo prioriza los siguientes indicadores. Vamos a ver. En Honduras, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo representa 48% de la población económicamente activa, según el Ministerio de Trabajo, lo que se traduce en 1.987.242 personas. Las autoridades indican que este es uno de los principales problemas que enfrenta el país, causado por el bajo crecimiento económico y la poca formación educativa de la población. Autoridades del Ministerio de Trabajo señalan que el subempleo invisible por ingresos es una de las causas de la migración de ciudadanos de Honduras. Frente a este escenario, el gobierno prevé mejorar la calidad del sistema educativo para tener mejor mano de obra y aumentar la competitividad. Por otra parte, en Honduras, las micro y pequeñas empresas generan el 70% del empleo, pero el sector recibe apenas el 3% del total de préstamos que otorga el sistema financiero. Por esta razón, la cartera de trabajo señala que el sector requiere de un sistema financiero justo que les ayude a crecer. Cambiamos ahora de tema en Argentina. El gobierno de Mauricio Macri aumentó este jueves en un 4% el precio del combustible. La Secretaría de Energía informó que el incremento se da con el objetivo de disminuir el impacto del incremento del petróleo. El objetivo, dicen, es proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y empleo en el país. El gobierno también estableció un aumento del 5,58% al precio del barril a los productores del petróleo. Ahora, hablando de la situación en Argentina, existe una estrecha relación entre la deuda del gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
Vamos a revisar la información de un artículo del medio ruso Sputnik. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. La economista de la organización Tax Justice Network, Verónica Grondona, asegura que el acuerdo con el FMI es solo un instrumento que atrae un capital que no queda en el país. Para ella está aprobado que el préstamo que se realizó por 56.300 millones de dólares entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI no fue destinado a la infraestructura o actividades del sector público. Todo lo contrario, fue utilizado solo para beneficiar a sectores empresariales que vuelcan esas ganancias a la compra de dólares y luego a la fuga de capitales. Esto no es todo en el panorama económico en Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó un incremento de la desocupación en el país. En el segundo trimestre de este año, la tasa de paro afectó al 10,6% de la población argentina económicamente activa, lo que se traduce en 2,1 millones de personas, la más alta registrada desde el primer trimestre de 2006. La tasa de desocupación de la mujer sigue siendo más elevada, llegando a 23,4% para los jóvenes, o las jóvenes, debo decir, de 14 a 29 años. Respecto al Producto Interno Bruto, tuvo una retracción de 0,3% en contraste con el primer trimestre del año y ya suma 5 trimestres consecutivos en caída. Hablemos ahora de Centroamérica. Panamá ocupa el tercer lugar de Centroamérica entre países con más horas trabajadas por semana. La lista la encabeza El Salvador con 58,8 horas por semana en promedio, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En segundo lugar se encuentra Costa Rica con 55,7 horas, seguido de Panamá con 54,4, Guatemala con 50,3 horas y Honduras con 44,8 horas trabajadas por semana. También el estudio revela que en Panamá existe una deuda alta con las mujeres, con empleos de labores domésticos porque trabajan 53,9 horas en promedio a la semana y solo reciben, escucha esta cifra, un pago de $23,13 o 23,3 la hora, debo decir, mientras que los hombres laboran las mismas horas y tienen ingresos de 41,7 horas laboradas. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos economía en contexto. Hablamos de Nicaragua, los detalles a la vuelta. Ya venimos. Hablemos ahora de Nicaragua en economía en contexto. El gobierno nicaragüense centra sus esfuerzos en retomar la senda del crecimiento luego que se viera afectado el índice productivo con el golpe de Estado fallido que perpetraron factores de oposición en 2018. En contexto ahora ahondamos en la macroeconomía del país centroamericano, las expectativas de la ciudadanía sobre la gestión gubernamental y además el impulso que se otorga a distintos sectores estratégicos. Veamos. En medio de la crisis de la economía mundial de 2008 y de la crisis nacional por el golpe fallido de 2018, Nicaragua vivió una década de prosperidad, cumpliendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de cara al año 2030. Por ejemplo, en dicho periodo, se redujo la pobreza general de 48,3% a 24,9%, incluyendo amplias mejoras en la salud, en la educación y subsidios al consumo de la energía eléctrica y transporte público. Asimismo, se logró bajar la desnutrición crónica en menores de 5 años en 46% y la desnutrición crónica en escolares de 6 a 14 años en 66%. También se garantizó el acceso a la educación gratuita a más de 1,7 millones de estudiantes en primaria, secundaria y formación técnica. Para el empoderamiento económico de la mujer, se otorgaron 812.654 créditos en 143 municipios del país.
La cobertura de agua potable pasó de 65% en 2006 a 95% en 2018, mientras que la de energía eléctrica se elevó de 54% a 96% en dicho periodo. Igualmente, de 2007 a 2018, Nicaragua experimentó un crecimiento de medio anual de 5% del Producto Interno Bruto. El desempeño de la economía nicaragüense tras la llegada del presidente Daniel Ortega en 2007 recibe una buena apreciación por parte de la ciudadanía. Una reciente encuesta realizada por la consultora MIR Consultores resaltó variantes de índole social y económica a futuro. El 52,9% de los entrevistados opinaron que con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua iría mejor. Igualmente, 52,3% opinó que gozaría de plazas de empleo de acuerdo con sus habilidades y capacidades bajo la actual administración del gobierno. Y un 63,5% respalda al actual partido del gobierno en intención de voto para el año 2021. Ahora bien, uno de los sectores primordiales para restablecer los indicadores económicos es, por ejemplo, el turismo. Y para ello el gobierno del presidente Daniel Ortega impulsó la primera edición de la Feria Internacional de Turismo para incentivar la inversión extranjera. Vamos a ver en la siguiente historia. Pese al ataque de factores de la oposición nicaragüense que afectaron los índices de la economía, el país centroamericano se mantiene e intenta restablecer el orden económico con el turismo, uno de los sectores más pujantes de toda la región. Para finales del año pasado, el turismo generaba 840 millones de dólares, representando un crecimiento de 37,6% respecto a 2017, esto según el Banco Central de Nicaragua. La prioridad para el gobierno es mantener la paz y seguridad de sus ciudadanos y turistas locales e internacionales. Se trabaja mucho en la seguridad de los turistas y de la población de Nicaragua, desde las instituciones de gobierno, pero también desde la población. La población está clara de la importancia que tiene la seguridad para los turistas y, lógicamente, para el desarrollo económico del país. Para 2018, la estadía de turistas creció en un 18%, lo que quiere decir que en promedio, un turista permanecía 11 días en la zona turística. La pequeña y mediana empresa se acerca al gobierno para impulsar la prestación de servicio dentro del sector, así como el impulso de industrias nuevas para el país, como la producción de cacao. En este momento la industria de cacao en el país no es muy grande, pero hay un plan del gobierno para el desarrollo de cacao, sobre todo en la costa atlántica. Recientemente, Nicaragua fue electa para presidir el Comité de Credenciales de la 23ª Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo. A esto se le suma la Feria Internacional de Turismo, que dio un balance positivo y un panorama con expectativas de seguir creciendo en porcentaje en lo que queda de año, algo que ayudará a la economía nicaragüense. Desde Managua, Nicaragua, Eduardo Ángel y Rudy Quiroz para Telesur. A esta información le sumamos que recientes datos develan que los puertos nicaragüenses han registrado un aumento de turistas en los recientes meses. Nicaragua, por ejemplo, también incrementa sus importaciones. Vamos a ver. Datos difundidos por la empresa portuaria nacional de Nicaragua revelan que el país recibió unos 28.824 turistas por el puerto Salvador Allende durante la semana del 25 de agosto al 1 de septiembre pasado. Asimismo, en dicho periodo en el puerto de San Jorge, el flujo de pasajeros se incrementó, embarcándose 6.377 turistas que llevaban como destino la isla de Ometepe, mientras que en la ciudad de Granada se contabilizaron unos 5.000 pasajeros en las terminales portuarias de Moyagalpa y San Carlos. Por otra parte, el país también registró un incremento de sus importaciones a través del puerto de Corinto. En dicho lapso, Nicaragua recibió 17.967 toneladas de búnker, 26.277 toneladas de combustible y 1.890 toneladas de aceite de soya. Asimismo, el país centroamericano recibió por el puerto 102.000 galones de búnker y entre otros productos. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360. Hablamos del gigante tecnológico chino, Huawei. Los detalles a la vuelta.
Momento de revisar Economía 360. El gigante chino de la telefonía Huawei lanzó este jueves en Alemania su nuevo teléfono inteligente de alta gama que será comercializado sin aplicaciones Google preinstaladas a causa de las sanciones estadounidenses en su contra. La marca china exhibió los modelos Mate 30 y Mate 30 Pro que no tienen el buscador Google integrado ni YouTube. En cambio, usarán Huawei Browse y Huawei Music Video, lo que lo convierte en el primer teléfono de gama alta de la marca. Ri Yar-yu, el jefe de consumo de Huawei, dijo que los nuevos teléfonos ofrecerían su propia galería de aplicaciones y que la compañía gastaría $1.000 millones en incentivos para promover sus servicios de aplicaciones móviles. Huawei fue incluida en mayo en una lista negra y ahora las empresas estadounidenses requieren una licencia especial para suministrar bienes al gigante tecnológico chino. Cambiando de tema, el Parlamento de Austria aprobó una moción que obliga al gobierno de ese país a vetar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La mayoría de partidos parlamentarios se unieron para aprobar la moción que fuerza al gobierno a oponerse al pacto en el Consejo Europeo. Por su parte, el ultranacionalista Partido Liberal de Austria aseguró que el acuerdo es historia y que el país no puede arrodillarse ante los intereses de la industria, sector que promueve con mayor fuerza el pacto. En los últimos días, el acuerdo ha sido muy criticado en Europa debido a los incendios forestales en el Amazonas, especialmente en Brasil, que han generado dudas sobre los compromisos del gigante suramericano con el cuidado del medio ambiente. El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, advirtió que su país responderá si Estados Unidos impone aranceles a la Unión Europea por el conflicto entre las aerolíneas Boeing y Airbus. La amenaza del diplomático francés se da en el contexto de la 50ª edición del Consejo Económico y Financiero entre Francia y Alemania. El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, advirtió que habrá una reacción si Estados Unidos impone aranceles a la Unión Europea por el conflicto entre Boeing y Airbus. Las palabras del diplomático francés se producen en el contexto de la 50ª edición del Consejo Económico y Financiero entre Francia y Alemania, donde sostuvo un encuentro con los ministros alemanes Olaf Scholz y Peter Altmaier, de las carteras de Finanzas, Economía y Energía, respectivamente. Los conflictos comerciales no son buenos para nadie. Entonces, ¿por qué agregar otro conflicto comercial que podamos evitar? Solo necesitamos buena voluntad. Nos hemos comunicado con nuestros amigos estadounidenses para encontrar una solución amistosa. Si nuestros amigos estadounidenses siguen sin querer una solución amistosa e imponen sanciones contra Europa, entonces Europa no tendrá otra opción que responder, pero lo hará con base a las decisiones tomadas por la OMC en la primavera de 2020. Será, como acaba de decir Peter, basado en el derecho internacional. Estados Unidos acusó en 2004 a la Unión Europea de romper las reglas de comercio con el apoyo a Airbus, mientras el bloque comunitario hizo lo mismo un año después al rechazar que Boeing se beneficiara de más de $19.000 millones de subvenciones entre 1989 y 2006. Además de ese conflicto, los funcionarios de Francia y Alemania analizaron su mecanismo económico bilateral. En ese sentido, Le Maire destacó los proyectos conjuntos para desarrollar la inteligencia artificial y la producción de baterías eléctricas. Asimismo, París y Berlín acordaron reforzar la zona euro con la promoción de un presupuesto adecuado y la unión de mercados de capitales, para financiar mejor las empresas y los programas industriales en el seno del bloque comunitario. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Vamos a iniciar, como de costumbre, con el precio del WTI, el de Texas, de referencia en Estados Unidos, marca $58,66 el barril. Se encuentra al alza con 0,96% más. Revisamos el Brent de referencia en Europa, que marca $64,68 el barril, al alza también con 1,88% más. Vamos a revisar entonces el barril de petróleo venezolano, que marca 399,69 yuanes, con una subida de 10,07 yuanes. Con esta información llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre, con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.